1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Momento con ánimo de lucro de abrir, como todos los días hasta ahora, página de mercados. Página de mercados, tenemos que decir que nuestro principal indicador continúa con sus dudas, las dudas que mantiene desde primera hora, desde que abrió con una caída del 0,12%. Esto es una cotización prácticamente plana, solo unas décimas en negativo, pero sigue por encima de los 17.600 puntos. Si ayer conseguía rebasar los 17.650 puntos, en este momento está, insisto, en 17.626, según nos muestran las pantallas de información en tiempo real. ¿Y quiénes son las compañías que están impulsando al indicador en este momento? Indra un 3,9%, ACS un 3,21% y ArcelorMittal un 2,95%. Sin embargo, entre las compañías que más bajan hasta ahora, Repsol un 2,85%, que está acusando la cotización a la baja de los precios del petróleo, Bankinter un 2,18% y otro de los bancos importantes de nuestro selectivo, el Santander, con una caída del 2,12%. Esta es la fotografía fija que vemos hasta ahora, pero que ya nos da algunas pistas. Pistas como, por ejemplo, esa cotización de Repsol, con una caída del 2,85% desde que nos enteramos que Estados Unidos había detenido a Nicolás Maduro en Venezuela en una operación extraordinaria de sus servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Evidentemente, el petróleo ha sido una de las materias primas más monitorizadas. Ha caído, está cotizando en el entorno de los $60, y esto evidentemente pues no es una buena noticia para compañías como Repsol, muy íntimamente relacionadas o vinculadas a la materia prima, al petróleo en este caso. En cualquiera de los casos también tenemos por otro lado Indra, que si la cruz es Repsol por el asunto del petróleo, la cara es Indra, que cada vez que se habla de inestabilidad o de posibles conflictos, bueno, pues la temática defensa se revaloriza, y en este caso la tenemos y digo a Indra avanzando de una manera muy notable. Pero mejor que yo, ¿quién nos analiza todos los datos bursátiles de este arranque de año 2026? Arranque movidito en lo geopolítico, en lo informativo, pero también en lo bursátil, que el asesor financiero de Luna y Sevilla Asesores y, por supuesto, asesor de cabecera de este programa, José María Luna. ¿Qué tal, José María? Feliz año, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, feliz año y encantado de estar una vez más con vosotros y encantado de estar aquí, bueno, pues con el mercado tan interesante, que va a estar muy interesante este año. Y que hemos empezado por todo lo alto a nivel geopolítico. A nivel geopolítico, y tenemos ahí de todo, ¿no? El oro, que sigue intratable. Tenemos al petróleo, que va a ser uno de los, desde luego, de los valores a seguir, sin duda alguna, a lo largo de este año, ya descontando caídas, ¿no? Oye, pues si los americanos cogen PDVSA, pues la producción de crudo va a subir, evidentemente, en Venezuela. Por lo tanto, la oferta va a incrementarse, y si se incrementa la oferta y se mantiene la demanda, los precios van a bajar, ¿no? Lectura inmediata que ha hecho el mercado, tumbando los precios del petróleo. Ahí tienes a compañías como Repsol sufriendo, pero sin embargo la inestabilidad hace que de nuevo la temática de defensa suba, y ahí tenemos a Indra cosechando buenos resultados. ¿Cómo lo ves en este arranque de año, y cuáles son no sé si preguntarte por indicadores, no sé si preguntarte por tendencias que más van a mandar, al menos, ya sé que nadie tiene una bola de cristal, José María, pero ¿en qué te vas a fijar tú en estos primeros compases de 2026? Fenomenal, pues vamos allá. No cabe la menor duda que la geopolítica genera mucho ruido mediático, preocupación, ocupación, impacta obviamente en determinados sectores financieros, como puede ser el sector de la defensa. Pero en los mercados financieros, en estos instantes, y ahora hablaremos del porqué, quizás esté generando un cisne blanco, sobre todo los últimos movimientos que hemos visto, ¿no? Ruido geopolítico hay, lo vemos en Venezuela, en Irán, Ucrania, Groenlandia, etcétera, etcétera, pero hay algo muy importante. La clave, y se lo digo a todos ustedes, la clave, la piedra angular de este 2026 va a ser la inflación, ¿de acuerdo? Si tenemos crecimiento económico, y todo apunta a que va a haber crecimiento económico a nivel mundial, pero con una inflación moderada o incluso presiones desinflacionistas, como bien apuntabas tú, Luis Fernando,
precisamente por pues mayor oferta de crudo, mayor oferta de petróleo que sigue llegando al mercado, que supera a la demanda. Si eso se da, sin duda alguna es una muy buena noticia para los activos financieros de riesgo y en concreto para la renta variable y también para la renta fija corporativa, no tanto para la renta fija pública. En cambio, si tenemos crecimiento económico, pero persistieran tensiones inflacionistas o la inflación repuntara, tanto en Europa como en el caso de Estados Unidos, entonces sí sería algo malo para la renta variable y para la renta fija. El mercado se está fijando en la primera opción, crecimiento económico, inflación moderada o posibilidad de desinflación. Esto es música celestial para los activos financieros de riesgo. ¿Por qué? Porque lo has apuntado muy bien. Si hay menores presiones inflacionistas por la parte de menor precio de la energía, en este caso del crudo, en este caso del petróleo, yo creo que de bajar, aunque la tendencia claramente desde hace ya meses es una tendencia bajista en cuanto al precio del petróleo, aunque luego no se refleja luego cuando vamos a llenar el depósito de gasolina o de gasoil, porque ya se encarga el Estado en recaudar más vía impuestos, ¿no? Pero a tenor de lo que ocurre con posibles menores presiones inflacionistas, esto permitiría que los grandes bancos centrales y en concreto la Reserva Federal Norteamericana y, ¿por qué no?, el Banco Central Europeo, que ahora iremos a él, pueden bajar tipo de interés. No cabe la menor duda que sería un viento de cola muy interesante para la renta variable y también para, insisto, la renta fija, sobre todo renta fija corporativa. En cuanto al Banco Central Europeo, que hace semanas decía Christine Lagarde, que incluso se hablaba hasta de la posibilidad de subida, yo creo que el Banco Central Europeo, después de los últimos datos que hemos conocido de inflación en el conjunto de la eurozona, y sobre todo en el caso de Alemania, sin duda alguna, unido a la fortaleza del euro. No lo olvidemos, si el euro se fuera a niveles de cruce con respecto al dólar de en torno al 1,20, haría que los precios de la importación cayeran. Y esto, sin duda alguna, dejaría, pues bastante libre a que el Banco Central Europeo bajara tipo de interés muy probablemente en la segunda parte de este ejercicio. Con lo cual, sin tener la bola de cristal, pero sabes, como bien sabes, que me encanta mojarme, la clave aquí va a ser la inflación. Como la inflación acompañe, como la inflación se modere, tendremos un año, evidentemente con sus volatilidades, sus inquietudes, etcétera, etcétera, pero será un año positivo para la renta variable y también para la renta fija. Bueno, pues oye, muy buenas previsiones para este año. Lo cierto es que en el caso del índice español, la verdad estamos en máximos históricos espectaculares. Lo que pasa es que yo creo que va a ser complicado que en este 2026 veamos a un IBEX 35 superando lo que ha hecho este año, ¿no? Comentario de 40 segundos, no tenemos más, José María. Nada, es muy complicado, ¿de acuerdo? Muy complicado porque nuestro índice, lo que más pesa precisamente es el sector financiero, ¿de acuerdo? Lo ha hecho muy bien, probablemente tenga un año bueno, pero no tan espectacular como el 2025, y aquí de nuevo va a ser clave lo que haga el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo bajara tipo de interés, nuestro IBEX 35, teniendo comportamiento positivo, no sería el mejor índice de bolsa para estar. Hay otras plazas europeas mejores, incluso la renta variable norteamericana, sobre todo valores industriales. Bueno, pues José María, te agradezco mucho esta lectura y ya te digo que seguiremos hablando semana a semana aquí Con Ánimo de Lucro para ver cómo van evolucionando estos valores y dónde vamos encontrando más valor, también en estrategias, también te pediré. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho.